Eclesiastés 12:13. El fin de este asunto es que se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias porque nos permites venir un día más, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, porque tenemos gracia de tu parte, Señor, y podemos congregarnos. Gracias por tu iglesia, Señor. Te pido por aquellos que no han llegado, Señor, cuídalos y apresura sus pasos, Señor. Que lleguen con bien en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito a que nos pongamos en pie, hermanos, para empezar con este periodo de alabanza. Bueno es Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios, porque sabemos que es bueno y tiene gracia para cada uno de nosotros. Así que vamos a levantar nuestras voces, hermanos, a nuestro Dios y cantemos con ánimo. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, y a Dios al temor, pues seguro en Él estás. Y Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí. Me llamó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su amor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, es un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Aún no puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios. Vemos, hermanos, este canto hermoso con todo.
aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque es posible que mañana no amanezca, con todo podemos decir que tú eres quien nos da la fuerza para poder sobrevivir, que tú eres el que suple todas las carencias, en ti se puede ser feliz. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Nos alegraremos en ti, Jesús. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque es posible que mañana no amanezca, con todo podemos decir que tú eres quien nos da la fuerza para poder sobrevivir, que tú eres el que suple todas las carencias, en ti se puede ser feliz. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, Jesús. Jesús. Gloria a Dios. Mis hermanos, les invito a que levantemos nuestras Biblias, ya sea en carácter virtual o en códice o en rollo si tienen. No creo que seamos tan pergamino. En pergamino. Y digamos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gloria a Dios. Demos paso al pastor. No, les comento. ¿Qué les ha parecido la predicación por series? Está padre, ¿verdad? Nos vamos viendo todo esto. Bueno, fíjense que terminó la serie de los nombres de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, todo eso. Y empezamos una nueva serie, pero ¿qué creen? Va perfectamente ligada, va todo perfectamente ensamblado. Y esta serie se llama Cristo, la revelación superior y final de Dios. Adelante, qué gusto nos dan. Adelante, Miguel. Pásale, qué gusto. Y entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir, mis queridos hermanos? Qué gusto que estén con nosotros. Iniciamos, pues, este 2025 con esperanza, con ánimo, con mucha fe.
y con la confianza de que Dios nos tiene preparados, pues, enseñanza, y con la esperanza de que vamos a ser reconfortados en la medida en que le conozcamos más, en la medida en que nos maravillemos más y en la medida en que nos enamoremos más de quién es nuestro Dios. Para ello, pues, vamos a estudiar y analizar la palabra de Dios plasmada en el texto conocido como Hebreos. Fíjense qué interesante. Un texto precioso. No vamos a ir versículo por versículo porque no nos alcanzaría el año para predicarlo. Es un texto riquísimo, con mucha riqueza teológica, con mucha profundidad y con una doctrina centrada en Cristo. Es cristocéntrico al 100%. Así que, pues sí, con certeza no nos alcanzaría todo el año. Va a ser 8 domingos en donde vamos a estudiar el libro de los Hebreos. Sí lo vamos a estudiar completo, sí lo tenemos que estudiar versículo a versículo, quienes vamos a predicar, pero nos vamos a ir así en 8 domingos a estudiar todo el libro de los Hebreos. Y entonces, como no nos alcanza para versículo a versículo, el pastor Elí nos decía en la propuesta que hacía para la predicación de todo el año, que ya la tenemos, dice, oiga, pues vamos a ver temas selectos de Hebreos. Pero qué difícil entonces saber qué es lo que vamos a estudiar. Y hoy vamos a estudiar sobre los primeros 3 capítulos de Hebreos. Los primeros 3 capítulos. Y dirán, híjole, hay tantísima riqueza, hay tanto que desmenuzar, tanto que atender, que difícilmente podríamos ver con precisión las cosas, ¿no? Pero hay varias cosas, varias situaciones interesantes. ¿A quién le gustan las series de misterio o policíacas? A todos. A mi hermanita Diana, a mi hermana Sandra, a Carla le fascinan. Series en donde a veces presentan hechos, ¿sí? Hechos. Y llegan los investigadores y dicen, oigan, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Sabemos qué ocurrió. Les voy a quitar el atole. Sabemos cómo ocurrió, pero no sabemos quién. Es más, tienen idea hasta del tiempo. Estás pequeño, ¿verdad? Lleva este suceso tanto tiempo. Pero entonces, para poder dar con el autor de las cosas, hay una figura que se llama el perfilador. El perfilador hace psicología forense y otro tipo de cosas para darnos un bosquejo, un perfil de quién es el autor de las cosas. ¿Y qué creen? Hoy vamos a utilizar la técnica del perfilador, porque Hebreos no se sabe cuándo se escribió, quién le escribió, ni a quién le escribió. Sabemos que escribió, bendito Dios, porque es palabra inspirada, pero vamos a desmenuzar, a ver qué encontramos como perfilador. ¿Quién es? El autor, desconocido, pero para nosotros no era desconocido para aquellos a quien les escribió. Es más, podemos pensar que era cercano a ellos, porque hay evidencias de eso. Les pide sus oraciones, defiende su carácter y además promete visitarlos. Entonces dice uno, pues está a todo dar. Ellos sí saben quién les está hablando y seguramente es una persona que tiene autoridad sobre esa comunidad. Eso está interesante. No menciona su nombre, por lo tanto, parece ser que no es una carta. Las 13 cartas de Pablo empiezan, yo Pablo, siervo de Jesucristo, a los destinatarios. Esta no. Así que no parece ser una carta. Podemos deducir que le conocían bien. ¿Qué otra cosa nos deja ver el texto, para ser el perfilador? Era una persona prominente. Que estábamos jugando el otro día. Era una persona tremendamente culta, tremendamente letrado, tremendamente conocedor del idioma griego.
Pero está difícil. pero no buen conocedor del idioma hebreo. Sí. Dice uno, ay, ¿por qué? Porque todo su texto Bueno, para grandes. hace varias citas de la traducción que se llama la Vulgata, que se hizo 300 años antes de Cristo para pasar todo el texto hebreo al griego. Y parece que es un texto de consulta, porque hay algunas variaciones, algunas citas que él hace, o ella que hace, que están basadas en la Vulgata y no en el texto hebreo. Así que también nos deja ver que es un profundo conocedor o una persona conocedora de la escritura antigua. Hay innumerables citas del Antiguo Testamento. Se ve que lo maneja, pero al dedillo, y con gran erudición y además con gran elocuencia y un manejo delicado y cuidado del idioma. Se ha considerado incluso la posibilidad de que sea autor o autora. Pero en el análisis del contexto histórico, si estamos hablando que es erudito en el Antiguo Testamento, en lo que era la escritura antigua, erudito en el griego, gran conocedor, muy difícilmente por el contexto histórico podemos decir que haya sido una mujer, porque ubiquemos cómo era la sociedad machista y opresora, perdón, se me salió, de aquel entonces, ¿verdad? Sí, la mujer era relegada, no las dejaban entrar a las sinagogas, escuchaban de lejos, muchas veces no les enseñaban a escribir. Todavía en el siglo pasado aquí sucedía. En el siglo pasado, principios del siglo pasado, había quien decía, no, la mujer no va a ir a la educación. No, la mujer es para la casa. ¿Sí? Y le van a enseñar a bordar, a coser, a cocinar, pero no va a ir a aprender a estudiar. ¿Para qué? Si se va a casar y va a tener un marido que lo haga. Sí, esa mentalidad que teníamos aquí todavía en el siglo pasado, imagínense, hace 2000 años y en una sociedad en donde la mujer era relegada. Así que, ¿existe la posibilidad de que sea una autora? Sí. Y hubiera tenido entonces muchísimo más mérito, de verdad, haber alcanzado esa erudición, ese conocimiento del idioma y ese conocimiento de la escritura antigua, a pesar de su contexto. No, hombre, hubiera sido alguien grande. Había profetisas, sí. Había mujeres que conocían del texto, sí. Recuerden ustedes, recién vimos pasajes o escuchamos pasajes en los devocionales. ¿Se acuerdan de la profetisa que cuando llegó Jesús de bebé a los 8 días a la circuncisión y lo presentan al templo? Había un hombre y había una mujer también que estaban ahí esperando, que servía en el templo. Así que sí hay posibilidad de que sea autora y hubiera sido muchísimo más meritorio para ella alcanzar esos grados de erudición. A través de la historia se ha tratado de ponerle rostro a Hebreos. Es un texto hermoso y se ha planteado la posibilidad de posibles autores: Bernabé, Pablo, Clemente de Roma, Apolos, Lucas, Silvano, Priscila y Aquila, Felipe el Evangelista, Pedro y hasta Juan Marcos. Tertuliano en el siglo II decía que el autor era Bernabé, pero había una corriente que decía que era Pablo, es Pablo. No, pues ¿quién puede ser? Había sido educado como fariseo de fariseos, conocía la escritura antigua, conocía perfectamente el griego, conocía perfectamente el hebreo. Pablo, decían, pues lo más probable es que sea Pablo. Y eso se manejó así. Sin embargo, ¿qué creen? Como perfilador que estamos, tenemos evidencias de que no era Pablo. O sea, no tenemos evidencias de que sí haya sido, pero sí tenemos evidencias de que no haya sido. Y la primera es que no se presentó como en sus 13 cartas. La segunda es que hay concordancia entre la prominencia de Jesús, pero tienen énfasis doctrinales distintos, Pablo y el autor de los Hebreos. Pablo habla mucho de la resurrección
y poco de la muerte de Cristo. Y el autor de los Hebreos habla mucho de la muerte de Cristo como el método de salvación y poco de la resurrección. De hecho, la menciona una sola vez en todo el texto. Entonces, dice, hay un énfasis distinto. Eso me hace pensar que son mentes diferentes, el que escribió Hebreos y Pablo. ¿Qué otra cosa es de lo que sucede? Hay escritos en donde dice que la ley y la fe, para Pablo la ley significa preceptos morales que se deben seguir, y en Hebreos la ley es el sistema de sacrificios y ritos por el cual el hombre se acerca a Dios. Todavía, y esto nos ayuda a la fecha, nos ayuda a pensar que está el templo de pie y que todavía hay ritos y sacrificios. Por lo tanto, podemos fechar esto antes del año 70, que fue cuando destruyeron el templo. Y dice uno, oye, pues entonces ya más o menos los vamos perfilando. En Hebreos el objeto de la fe son las promesas de Dios. La fe es vivir sin ver lo prometido. Fíjense qué interesante. El énfasis está en lo que Dios hará en el futuro para Hebreos. Y no se trata de contradicciones, sino de puntos de vista distintos y complementarios. Y después, el estilo de escritura. Eso también nos deja ver que no es Pablo. Utiliza una cosa que se llama aliteración. ¿Qué es eso? Se nos pierde cuando vienen las traducciones, pero en la aliteración empiezan con la misma palabra las diferentes frases. Digo, con la misma letra. Esto está padrísimo. Nos habla de un manejo del idioma increíble. Y utiliza otra cosa que se llama paranomasia, es decir, palabras que suenan semejantes. Lo que era la poesía hebraica, ¿sí? Una idea y después repetían la idea y con la misma idea con diferentes palabras, pero a veces utilizando palabras que sonaran semejantes. La última circunstancia por la cual nos dice que no es Pablo. El autor de Hebreos dice que él y sus escuchas recibieron el evangelio de otras personas. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Que a mí me deja todavía asombrado, que fue directamente de Jesús resucitado. Lo hemos dicho mucho porque hablamos mucho de Pablo. Gálatas 1, del 11 a 12, 1 Corintios 11, 23, dice, yo fui adoctrinado, capacitado, para que no sea peyorativo eso de adoctrinado, sino capacitado, evangelizado por el mismo Cristo resucitado, dice Pablo. Es más, cuando celebramos la cena y leemos ese primer capítulo, 1 Corintios 11, en el capítulo de la cena del Señor, ¿qué es lo que dice? Lo que yo recibí del Señor, esto les digo. Así dice Pablo, ¿eh? Y Pablo no convivió con él cuando estaba en su ministerio terrenal. Entonces, quiere decir que el mismo Jesús resucitado le enseñó todo. Y qué hermoso poder pensar en eso, ¿no? Porque ahora tenemos nuestra Biblia y es el mismo Señor el que nos enseña todo. Así que podemos decir autor desconocido, pero nos perfila un hombre de mediana edad, erudito en el idioma griego, buen conocedor de las escrituras, prominente y respetado por esas comunidades. Por allá aparece el perfil, ¿verdad? Ahora, el destinatario, ya que estamos hablando de las cosas policíacas, cuando ocurre un evento en donde hay alguien que sale lesionado o pierde la vida, lo primero que hacen es investigar su entorno, con quién estuvo por última vez, ¿sí? Con quiénes convivía, cuáles eran sus rutinas, sus horarios, ¿sí? Por dónde se movía, por dónde caminaba, todo eso lo hacen, ¿para qué? Para llegar al autor. Bueno, ok, acá vamos a estudiar, a perfilar lo de los destinatarios. Hay un saludo allá en el capítulo 13 que dice, y los de Italia los saludamos. Es decir,
probablemente judíos que vivían en la península itálica. Pero ¿a quién estaba dirigido esto? No sabemos, no sabemos. También se pierde esto. El énfasis en las enseñanzas del Antiguo Testamento nos hacen pensar que los destinatarios originales era una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Les habla con mucha familiaridad del Antiguo Testamento y que enfrentaban presiones ¿para qué? Para abandonar a Cristo y regresar al judaísmo. Las menciones que hace de ángeles, de levantamientos, de Melquisedec y de un nuevo pacto, nos hacen pensar que no era una comunidad judía rabínica como la que vivía en Jerusalén. Estaba el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, sino una comunidad probablemente disidente del judaísmo. ¿Como cuál? Como la que vivía en Qumran, donde estaban los rollos del Mar Muerto. Tenían ideas peculiares del judaísmo. Así que probablemente era un judaísmo disidente. Y la ubicación, pues no sabemos tampoco. Eran judíos convertidos a Cristo, pero sí sabemos por el texto que estaban sufriendo persecución, que podrían haber evitado esa persecución regresando a su fe anterior, negando a Cristo y regresando al judaísmo. Así que vamos al propósito, el propósito de la carta. Yo sé que en este primer sermón de la serie, la introducción es larga, porque es la introducción para toda la serie. Por eso andamos perfilando esto. El propósito. Si estaban sufriendo presión y persecución, estaban necesitados de consuelo, estaban necesitados de esperanza, estaban necesitados de palabra para enfrentar una situación crítica. ¿Quién puede ahora sentirse identificado con ellos, ¿no? Si tenemos una situación crítica, necesitamos consuelo. ¿Dónde lo busco? En la palabra de Dios. Pues ellos, a pesar de que reconocían a Jesús como el Mesías, no dejaron su fe y sus prácticas judías. Seguían con eso. Y estaban tentados a volver atrás y renunciar a Cristo y así evitar la afrenta que su nombre les traía. Tenían que decidir si seguían como judíos o si volvían a reafirmar su fe y se reafirmaban como cristianos. El autor, toda la carta tiene una finalidad: decirles, advertirles que peor sería regresar a esa falsa seguridad del judaísmo que soportar la afrenta que ellos tenían, porque eso eran perseguidos por el nombre de Cristo. Peor les va a ir si regresan al judaísmo. Así que les exhorta algo: a la perseverancia. A la perseverancia. El valor principal de este texto es su exposición de la revelación final de Dios en Cristo, en la cual la religión del Antiguo Testamento era solamente una sombra y un anticipo, nada más. ¿Ok? Decíamos, no es una carta porque no se presenta y termina así como carta. Fíjense qué curioso. Sí termina como carta porque les dice, voy a visitarlos, los saludan los de Italia y otras cosas. Termina como carta, pero no empieza como carta. Y se va desarrollando como, ¿qué creen? Como algo que te ocurrió, Dani, en el mes pasado. Sí, parece que es una predicación. Parece que es el texto de una predicación, pero que él no pudo ir. Por lo tanto lo envió y alguien más se los va a leer. Así como le pasó a Dani el día de la camioneta descompuesta, que le dije, Dani, ahí te va el sermón. Y Dani nos echó la mano y Dios lo iluminó y pudo predicar, bendito Dios, a pesar de que le avisé 20 minutos antes. Así que imaginemos la presión, ¿no? Ahí te ve el texto y todavía les dice en el capítulo 13, les escribo corto,
Ay, Dios, 13 capítulos. Les escribo corto para exhortarlos. Y dice uno, híjole, pues eran sermones así como de 3 horas, yo creo, porque les escribió corto. ¿Qué se hacía en las sinagogas? ¿Qué se hacía? Se paraba alguien a leer un texto del Antiguo Testamento, ¿sí? Y después alguien explicaba uno o varios textos. Parece que en Hebreos tenían la misma costumbre, pero ahora iban a leer la carta que les había enviado, o el texto, para ser más correcto, que les había enviado el autor o la autora. Y después, pues seguramente había ancianos allí que conocían de la palabra antigua, porque lo que hace es citar el Antiguo Testamento así, casi versículo por versículo, es una cita del Antiguo Testamento. Son decenas de citas en todo el texto, así que les está diciendo, miren, sí sé, miren, aquí está, sí sé. Hoy se queda uno asombrado, así como el hermano Fénix que nos ganó en las preguntas el otro día, así les está diciendo, ¿no? Y bueno, por último, para el perfil, la fecha. Decíamos, se habla en presente de los sacrificios. Quiere decir que fue antes del año 70. Hay quien la data hasta el 96 porque Clemente de Roma sí, ya lo cita el texto de Hebreos que escribió en el 96. Ya lo cita, entonces tiene que ser antes. Pero si habla del sistema sacrificial, tiene que ser con el templo de pie, entonces antes del 70. Pero también no puede ser tan temprano porque son cristianos de segunda generación. Es decir, no conocieron al Señor, no le escucharon hablar, sino que ellos les llega el evangelio a través de un predicador. Entonces quiere decir que tenía un buen rato ya de haber ocurrido esto. Así que lo podemos datar como en el 50, entre el 50 y el 70, probablemente. Si tomamos en cuenta el desfase que hay, el Señor murió alrededor del 26, por ahí, porque tenía 33 años, pero el calendario está erróneo. Herodes estuvo entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Y si nació en la época de Herodes, hay ese desfase entre el 7 y el 4. Entonces podemos tratarla como en aquel tiempo, cristianos de segunda generación, podemos decir. Entonces ya tenemos el panorama completo de Hebreos. ¿Y cómo lo podemos resumir? No sabemos a quién le escribió, no sabemos quién le escribió, pero sabemos que es palabra inspirada por Dios. Y de esa palabra inspirada por Dios, pues vamos a nutrirnos hoy, mis queridos hermanos. Después de esta larguísima introducción, ahora sí vamos a orar y vamos al análisis del texto. ¿Les parece? ¿Sí? Señor, mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, por este primer domingo de este 2025, Padre, el último mes del año eclesiástico, el último mes en donde estaremos diciendo el texto lema final. Y Padre, te damos gracias por habernos permitido llegar a este año, por habernos permitido iniciar este primer domingo en tu casa, escuchando de tu palabra, estudiando de tu palabra, conociéndote más, enamorándonos más y conociendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que nos hables hoy y que salgamos hoy transformados con una idea nueva, con una idea más reforzada de quién es Cristo y la importancia que tiene, porque es la revelación más grande y la revelación final que tú necesitaste para revelarte, Dios, a nosotros. Te rogamos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que ahora sí nos vamos a el texto. Y me voy a brincar los primeros 3 versículos. Voy del 4 al 13. ¿Por qué razón? Porque vamos a estudiar la primera enseñanza. El Hijo de Dios es superior a los ángeles. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que en la actualidad, pero no solamente en la actualidad, sino en aquel tiempo ya también, había esa desviación doctrinal de adorar a los ángeles. ¿Sí lo han escuchado recientemente?
¿Alguien ha escuchado eso? Hay hasta quien se dice angelólogo. Yo soy angelólogo, estudié angelología, es decir, el estudio de los ángeles. Y empiezan con una serie de rituales, ¿verdad? Que les dicen, si el ángel, tu ángel es fulanito de tal jerarquía y te tienes que poner un listón o una prenda de tal color y prenderle una veladora de tal color y hacerle oraciones al ángel. Y dice uno, bueno, pues perdonando, pero así decían algunas veces, ¿verdad? Yo para qué le voy a decir al empleado si puedo hablar directamente con el patrón. ¿Sí me explicó? Pero había esa desviación doctrinal allá. ¿Por qué? Porque había otra herejía que estamos escuchando mucho actualmente, que decían que Dios se estaba alejando de los hombres y que por lo tanto necesitamos intermediarios. Y por eso decían, pues ¿a quién? Pues a mi ángel. Ese va a ser mi intermediario, porque yo no puedo hablar con un Dios que se está alejando. Y lo que les dice él, no, ¿cuál alejando? Si ya vino, si él mismo se encarnó y vino por nosotros, ¿cuál Dios se está alejando? Es una herejía bárbara. Así que podemos ver que ahorita hay dos herejías que están así como en conjunto, ¿verdad? La herejía que dice que Dios se aleja y la herejía de adorar a criaturas. Es decir, parte de la creación, no a Dios mismo. Así que había ese error doctrinal. En la teología de los hebreos lo primero que hace es, y a lo mejor ahí podríamos decir si se parece a la escritura de Juan Marcos, ¡pum!, sin decir nada, como dice el paz seco, directo y a la cara. Empieza luego, durísimo, ¿no? Y empieza luego en esta porción del primer capítulo a decir, no, espérense, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a ellos. Los judíos le daban gran importancia a los ángeles. En medio de la persecución del desaliento, estaban difundiendo esa idea de que Dios ya era inalcanzable. Ya no. Y entonces llegaban a pensar que los seres celestiales eran intermediarios. Y luego decían, es que tienen conocimientos superiores. Y además, ¿quién nos trajo la ley? Los ángeles. ¿A través de quién habló Dios? De los ángeles. Entonces, son superiores a nosotros, los ángeles. Pero la herejía, ahí sí, pueden ser superiores al ser humano. Pero la herejía es que los estaban considerando superiores a Cristo. Y ahí es donde él dice, no, espérense. No hay que enaltecerlos en demasía. Olvidaron que eran, y lo dice la misma palabra, servidores del Creador, y llegaron a verlos como dioses. Hoy vemos procesiones a través de figuras, ¿verdad? Atrás de esculturas o atrás de pinturas, o a los ángeles, o a un montón de cosas, y en esa sutileza, fíjense, parecen cosas buenas, ¿no? Dicen, oye, ¿qué prefieres, estar perdido en el alcohol o en los vicios o adorar al ángel? Ay, no, pues adorar al ángel. Pues las dos son igual de malas, porque las dos nos alejan de Dios. ¿Sí me explico? Pero una parece buena, se disfraza, con sutileza se disfraza de bondad. Sí. Exacto, también hay ángeles malos, que parece que en la angelología rabínica mesiánica dicen que fue 1/3 los que se fueron, ¿eh? 1/3, que 2/3 se quedaron como ángeles buenos y 1/3 se perdió y se convirtieron en demonios. Ay, y qué interesante esto que acaba de decir mi hermana, porque Dios creó la maldad, ¿no? Entonces, ¿por qué se convirtieron en demonios? Por soberbia, pero tenían la capacidad de elegir también. Tenían albedrío y decidieron perderse por soberbia en lugar de postrarse ante Dios y seguir sirviéndole. ¿Sí se dan cuenta? Esa circunstancia nos es común a los seres humanos también.
Pero tenemos que ver que la sutileza es eso. A veces dice uno, ay, pues lo que hago no es de forma innata malo. No, no es malo, pues no. Pero si lo antepongo a Dios, entonces sí se convierte en algo que nos trastorna la razón de las cosas. Y esto estaba ocurriendo con los ángeles. Así que lo que hace el autor es darle luego sentido a la palabra antigua, con astucia, sabiduría y precisión, para mostrar que todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento tenía cumplimiento en una sola persona, que es Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús es Dios. Si ustedes ven la serie que es en Horeb, decía Elí en la mañana, vamos a regresar a lo básico. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Pregunto. Creer en Cristo, así de sencillo. Creer en Cristo y creerle a Cristo. Es lo más sencillo. Sí, es lo más sencillo. Yo no puedo llamarme cristiano cuando no creo en Cristo. Cuando mi modo de vivir es alejado de Cristo. Cuando mi modo de tomar decisiones es sin tomar en cuenta a Dios. Entonces necesitamos regresar a lo básico. Regresar a lo básico. Cuando nosotros caminamos un día en las inmediaciones del estadio, ¿verdad? Va a jugar los Gallos contra el Cruz Azul. A veces no necesito ni preguntarle a una persona a quién le va, ¿verdad? Se le nota. Pues trae la camiseta, la gorra, los tenis, el pants de su equipo. Lo mismo necesitamos para ser cristianos, mis hermanos. Necesitamos que se nos note. Necesitamos traer la camiseta bien puesta. Necesitamos regresar a lo básico, que es creer en Cristo y no desviarnos en sutilezas como se estaban desviando ellos, porque, oigan, no sabemos quiénes eran los destinatarios, pero podemos decir, el autor o autora, ¿los conoce o les habla al tanteo? No, los conoce y sabe que necesitan la palabra para demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí sabías lo que significa tu nombre, Ángel? ¿No sabías? Ángel es un mensajero de Dios. Y cubrieron muchísimas cosas, es un mensajero, son siervos de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje de Lucas que estábamos estudiando apenas hace unos días, pero ya es el año pasado? ¿Qué pasaba cuando se presentaban a los pastores? Se presentaba un ángel, ¿no? Y después veían a un ejército de huestes celestiales. ¿Qué estaban haciendo? Alabando a Dios, adorando a Dios. Estaban adorando a ese pequeño que había nacido. Hoy, decía ahí la palabra, nació hoy. Y ya le estaban adorando miles de ángeles. O miles de millones de ángeles. Ya le estaban adorando. ¿Sí? Así que ese es el ángel. El ángel es un mensajero. El ángel es un siervo de Dios. Y el ángel también tiene, pues, encargos que hace el Señor. ¿Para qué? Para que nos cuiden a nosotros. Pero no podemos adorar al mensajero, ¿verdad? Si llega el de Amazon con un regalo, pues no le voy a dar el abrazo, y te quiero mucho. Qué bueno que te acordaste de mí y que me traes el regalo. Es el mensajero. Por Dios, adoren a quien envió el regalo. ¿Sí me explico? Den las gracias a quien tienen que darle las gracias. Él está cumpliendo su trabajo. Es el mensajero de Amazon, de Mercado Libre, o el de Didi Food, que ya no tiene uno mucha hambre y llega y dicen, ahí está, te lo estoy trayendo, estoy cumpliendo mi trabajo. Y hay quien da más, ¿verdad? Porque estoy seguro que había quien daba el alimento y daba alimento espiritual de pasadita.
mientras camino, dice la palabra de Dios. Así que sí, Él les está diciendo, oigan, no, mi hijo eres tú, le dice el Salmo 2:7, que es la primera referencia que aparece en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos. Sí, dice, mi hijo eres tú, ¿qué nos dice? Y fíjense que lo leí en varias versiones y la que más me gustó, porque quedó más clarito, es traducción en lenguaje actual, que dice así el versículo 5, porque nunca Dios le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Ay, le está diciendo, ¿qué está haciendo el autor o autora? Está citando el Salmo 2, versículo 7. Y termina este versículo 5, tampoco dijo a ningún ángel, yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. ¿Quién nos está hablando? De esa exclusividad del unigénito de Dios y de esa cercanía del Padre Celestial con él, exclusivamente con él. Porque, ¿qué creen? ¿Qué sucedía en aquel tiempo? Que a los ángeles también les llamaban hijos de Dios. Ebnei Elohim. Ebnei Elohim. ¿Dónde lo menciona? Génesis 2, versículo 4, Job 1:6, Job 2:1 y Job 38:7. Hijos de Dios. Pero lo dicen así en plural. ¿Sí? En plural. Son hijos de Dios en plural. Pero el Hijo de Dios en singular, el unigénito, el único, el que es superior a ellos, solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Dice el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también nos hace referencia a 2 de Samuel 7:14. Es una manera personalísima del Padre de decirle a Jesús, eres único, eres el único. Después hay una mención para que le adoren. Oye, ¿y qué nos dice la palabra? ¿Se puede adorar a cualquiera? No. ¿Se puede adorar lo que quiera? No. Pero sí dice que adoren al Hijo. Entonces, el Hijo es Dios, porque solamente se puede adorar a Dios, a nadie más. A los ángeles no. La adoración solamente es permitida a Dios. Por lo tanto, les está diciendo, es Dios mismo, ¿eh? Él es Dios mismo. Es el escogido, es el más deseado. Y es la referencia, y es la adoración a ese recién nacido que nos narraba Lucas. También nos hace referencia en el versículo 7 al Salmo 104:4. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. Los ángeles son criaturas espirituales, es decir, son espíritu. En griego quiere decir neuma, así como el neumólogo, ¿sí? Habla de los pulmones, del aliento, ¿sí? Neuma es dice, hice a los vientos sus mensajeros, hice a los neuma o a los espíritus mis mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Los ángeles entonces son siervos y ministros que no pueden ser comparados con la majestuosidad de Cristo. Y seguimos en el Salmo 45:6-7, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué hace? Remarcar que Cristo es Dios mismo. Así que solamente en Él hay salvación, perdón. Esta circunstancia es importante, mis queridos hermanos, porque les reitero, si anteponemos cualquier cosa a nuestra relación con Dios, esa cosa se desvirtúa. Y aunque sea originalmente no mala, puede ser mala. Me puede atraer consecuencias, porque me está alejando de Dios. Y debemos de saber
que el maligno es sutil, el maligno es engañador y va a utilizar incluso las cosas que puedan parecer virtuosas para convertirse en tropiezo en mi relación con Dios. Y luego de repente decimos, ay, ¿por qué me empezó a ir mal? ¿Dónde andan tus prioridades? ¿Sí? Así que debemos de pensar en que, así como el autor de Hebreos dice, los ángeles son siervos, son ministros, ¿sí? Son sirvientes de Dios, están creados para adorar y para cuidar a la otra parte de su creación. ¿Qué tenemos también de las herejías actuales? Que al morir nos convertimos en ángeles. ¿Sí lo han escuchado? Ya le dicen, abuelita, cuídame desde el cielo. Y dice, pues si la abuelita no te cuidaba cuando andabas acá, menos te va a cuidar andando en el cielo. Ya déjala descansar, ya, ¿no? Ya. Se aventó 20 años cuidándote aquí. Ya déjala que descanse. Es una herejía, no es evolutivo. Los ángeles se crearon en un momento. Es más, se piensa que se crearon antes de la formación del universo, por según la palabra de Dios. Fueron una creación previa al universo, pero cuando el universo se creó ya estaban ahí. ¿A quién puso Dios para proteger que no regresara Adán y Eva? A una figura celestial. ¿Sí? A una figura celestial. ¿Sí? Que no nos dice en los días previos de la creación en qué momento los creó. No, ya estaban creados. Y fue un número determinado y les dio libre albedrío y les dio sabiduría, pero se considera que 1/3 se perdió en la soberbia y decidió en el ejercicio de ese libre albedrío irse a la maldad. Si habláramos de Star Wars, diríamos se fueron al lado, ¿cierto? Pero sí, esa es la circunstancia. Y entonces, ¿en quién podemos tener salvación? Todo el capítulo 2 nos habla de eso. La salvación. ¿Qué se salva? ¿Al que está en riesgo o al que está perdido? ¿Sí o no? ¿Sí? Imaginemos que estamos a la orilla ahí en el Niágara. Yo sí quiero ir algún día, espero que Dios me lo permita, ir allá a las cataratas del Niágara, ¿verdad? Altísimas y con una caída de agua impresionante y uno asomándose ahí. Y hay quien, como a mí, me suda las manos con la altura y digo, no, mejor ni me acerco al barandal. Mira, me voy a mantener acá lejecitos, nomás lo que alcance a ver así, ¿no? Pero hay atrevidos, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo sí, y hasta me brinco el barandal y me asomo. Sí, mira, estoy ahí. Hay quien se ha aventado a cruzar en cuerda o en barril. Algunos lo han logrado, otros no. Pero ¿quién necesita salvación? Los que están perdidos. ¿Quién necesita ser rescatado? Por los que están en una situación difícil, ¿no? Muy fea. Muy fea. Hace unos 2 meses les platicaba que a 3 metros de nosotros voltearon un carro, ¿no? Un camión. Y la señora que iba ahí ya grande necesitaba ser rescatada porque no podía salir por sus propios medios, ¿sí? Así que 2 personas nos fuimos a sacarla del carro volteado y empezarla a atender. Así somos nosotros como seres humanos. Así estamos como esa señora, volteados de cabeza, golpeados, imposibilitados para ser rescatados por mí mismo, perdidos, desorientados, adoloridos. Todo eso estamos, esa es nuestra circunstancia. ¿A causa de qué, mis hermanos? Del pecado. Del pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y para poder ser rescatados no podemos nosotros limpiarnos a nosotros mismos, rescatarnos a nosotros mismos. Y entonces en ese plan divino lo que hace Dios es decir, voy a mandar a mi Hijo unigénito, al amado, al ungido, al Mesías. ¿Sí? Y nos los manda con una misión: morir en la cruz del Calvario, enseñarnos de su palabra
y a través de su muerte ser limpiados entonces sí y tener la posibilidad de la reconciliación con el Padre. Y en nadie más hay salvación más que en Cristo Jesús. En nadie más hay salvación. Así que los ángeles podrían ser pues mensajeros, pero no pueden ser salvadores. Solamente Jesús lo ofrece. Dice el versículo de Hebreos 2:4, Dios nos demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quien Él se los quiso dar. Y qué interesante, porque nos habla en este primer capítulo, fíjense que la doctrina de la Trinidad no está explícita en ninguna parte de la Escritura, pero en estos capítulos está presente la Trinidad. Está presente el Padre, está presente el Hijo y está presente el Espíritu Santo. La Trinidad completa. Y luego más aún nos menciona, Dios nos ha puesto a los ángeles, en esta versión, me encanta, regreso el cassette, que dirían los chavos, ¿qué es eso? Pero bueno, regreso el cassette. Versículo 5, traducción en lenguaje actual. Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. En ese mundo, el jefe será otro. ¿Se dan cuenta cuando les digo? Pues vamos a hablar con el patrón directamente, con el jefe, no nos perdamos en otras cosas. Y ese otro es Jesús. Solo Él nos salva. Él vino y murió para salvarnos. Y dos menciones hace más de su obra, al final de este capítulo 2. Dice sobre los descendientes de Abraham. Y aquí estamos otra vez con esa circunstancia. ¿Por qué hay comunidades cristianas que oran por Israel? Porque dicen que es el pueblo escogido, pero el pueblo escogido son quienes han creído en Cristo. Y dicen, es el pueblo escogido, y resulta que es una religión. En la actualidad hay pocos que tengan una descendencia semítica, es decir, que sean verdaderos hijos de Abraham. Pocos. Se piensa que el 30% de los judíos que habitan Israel, solo el 30% tienen una descendencia semítica. Si no, explíquenme por qué acaba de llegar casi 1 millón de kosovos y de mongoles que profesan la religión judía a territorio de Israel. Porque tienen una religión. Y por lo tanto, ellos siguen esperando al Mesías. Y nosotros decimos, el Mesías ya vino, es Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Quién es el pueblo escogido? Nosotros, los que hemos creído en Cristo. Ya no, dice Pablo, no importa si es griego o judío, no importa si es hombre o mujer. Hay un factor común en esto. Quien cree en Cristo Jesús es el descendiente de Abraham. Así que podemos sentirnos bien si eso ocurre. Quienes han creído en Cristo y en Jesús como supremo sacerdote, porque todavía le da más apelativos. Vamos a leer Hebreos 2, del 16 al 18, que es la parte final del capítulo 2. Dice, en esta versión pueden leerlo en sus otras versiones, pero los contrastamos. Es traducción en lenguaje actual. Dice, queda claro que Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que nos perdonara nuestros pecados. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, como el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Padrísimo, ¿no?
¿Qué le agregamos a esa traducción en lenguaje actual? Si está clarito el texto. No vino a ayudar ángeles, vino a salvarnos. ¿Está el maligno como león rugiente aquí? Sí. ¿Nos vamos a poner a pelear con él? No. No. Que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque vino mi Señor. Se apersonó, se encarnó, murió por mí y permanece conmigo hasta el fin de los días. ¿No nos dice así Mateo? Amén, hermanos. Amén, porque Él viene a ayudarnos. Tengo problemas, tengo dificultades, me estoy perdiendo. Está Jesús conmigo porque vino a ayudarme, vino a rescatarme. Yo era el que estaba en la orillita o a lo mejor el que estaba ya cayendo en las cataratas del Niágara y de ahí me prendió y me dijo, no te vas a perder porque hijo mío eres. ¿O no? Precioso. Porque dice también la palabra que todo lo que el Padre le dio, Jesús no lo va a perder. Así que, mis hermanos, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y por lo tanto, Jesucristo mismo nos rescata. Y en nadie más hay salvación más que en Cristo Jesús. Segunda enseñanza, el Hijo de Dios es superior a los hombres. ¿Qué otra circunstancia hay? Bendito Dios que previó que se perdiera el cadáver de Moisés. ¿Qué sucedía con los judíos? Tenían a Moisés en un altísimo concepto y sí era un siervo especial. Nadie más había visto a Dios cara a cara. Con nadie más había tenido interlocución. A nadie más le había dado las tablas de la ley. A nadie más había puesto como líder para libertarlos de la esclavitud de Egipto y para guiarlos 40 años. Pero los judíos se estaban desviando, estaban adorando a Moisés. ¿Y qué es la adoración? Es postrarse, ¿eh? La adoración quiere decir postrarse. Físicamente o espiritualmente es hincarse y rendirle culto. Y eso es exclusivo para Dios. Así que se pierde Moisés y se pierde en parte por la incredulidad de su pueblo y por la desobediencia de su pueblo. No le creyeron a los espías, ¿verdad? No le creyeron. Dijeron, no, pues aquellos están grandotes y son retiartos. No, hombre, mejor nos quedamos de este lado y no. Hasta la siguiente generación que ya encabezó Josué. Pero Moisés se pierde. Moisés era un tipo de Cristo. Moisés era un libertador, pero terrenal. Y cuando llega Cristo es un libertador mayor, porque es un libertador espiritual. En él hay vida eterna. Pero eso ocurría con los judíos. Y entonces, no hombre, si hubiera estado el cuerpo de Moisés, créanme que habría una religión mosaica, con seguridad. Estaba escuchando un analista y estaba hablando uno de los invitados de algunas comunidades y yo no sabía, porque yo lo había leído que hasta el siglo III, pero no, que en la actualidad todavía hay una pequeña comunidad en Palestina que tienen como Mesías a Juan el Bautista, que son poquitos, que son alrededor de 200,000, que dices un montón, pero para todo el mundo son poquitos, ¿me explico? Son poquitos, pero que siguen en esa comunidad adorando a Juan el Bautista como el Mesías. ¿Sí? Como el Mesías. Y otra vez les digo, hay cosas, Juan el Bautista pues es más, lo ponía el Señor hasta por arriba de Moisés, ¿sí o no? No ha habido un hombre mayor que este, decía el Señor. O sea, lo ponía encima de Moisés, de Elías, lo ponía encima de todos, pero no era el Mesías. Y Juan lo decía, Juan decía, yo no soy la luz. Aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de amarrarle las correas de su calzado. Juan sabía su papel, por eso es grande, por eso es grande. Pero sí, hoy en día hay quien se atribuye otro de los atributos que le pusieron aquí al Señor. Aquí le pusieron que era un apóstol.
Jesús, un apóstol. Sí, era un apóstol. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir apóstol? El enviado especial. Así que Jesús sí es un apóstol. Y hay quien se quiere atribuir ahora, lo vi en un anuncio recientemente, cristianos de Querétaro, gran evento, conoce que el apóstol tal y el apóstol tal, dice uno. No hay sana doctrina. En el puritito anuncio digo, no hay sana doctrina. Apóstol son los que caminaron con el Señor, y aquí el autor de los Hebreos le da ese atributo también al Señor, como el enviado especial del Padre. Entonces después de ellos ya no. Pablo fue el último. Entonces digo, no hay sana doctrina. Ya tan solo con eso ya no voy. ¿Sale? Ya no voy. Pero sí, estaba ya anunciado en el Facebook. Y entonces, bueno, fíjense que está bien interesante el asunto, ¿no? Porque esto de la salvación y que hay en el capítulo 2, y también nos hace énfasis en otra cosa, en la obediencia. Y nos pone a Cristo como un ejemplo máximo de obediencia. Pero fíjense, esta frasecita que la escribí yo, pero sí me gustó. A veces sí queda uno a gusto con lo que escribe, a veces no, pero ahora sí me gustó. Dice, la desobediencia de los hombres pone a prueba la paciencia de Dios. La desobediencia de los hombres pone a prueba la paciencia de Dios. Pero la paciencia y la misericordia de Dios la pone a prueba la fidelidad y la obediencia del hombre. O sea, yo no soy fiel, yo no soy obediente, y entonces estoy tentando al Señor. ¿Cómo quiénes? Como aquellos que estuvieron 40 años en el desierto. Sí, el Señor les dijo, vayan y conquisten. No, soy desobediente porque tengo desconfianza. Entonces, como no obedezco, pues entonces mejor no. Y Dios les dijo, bueno, pues entonces no van a cruzar a Canaán. Esta generación no va a cruzar a Canaán. Como consecuencia de la desobediencia. ¿Fue castigo? No. El Señor les dijo, bueno, pues si no tienes confianza, no cruces. Pero terminarán tus días de este lado del río. Ni modo. Es consecuencia de la desobediencia. Así que a veces nosotros nos ponemos rebelditos. Nosotros que siempre fallamos, nos ponemos rebeldes porque somos infieles, porque somos desobedientes y porque siempre fallamos, cotidianamente fallamos. Y entonces, sabiendo que la salvación no es por obras, pero que sí le agrada a Dios la obediencia, ¿no? Nos dice Hebreos 3:6, Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros, y nosotros somos parte de este pueblo, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. ¿Se dan cuenta? No pide que hagan las cosas por obras. Les dice, oye, tú eres parte de este pueblo. Tú traes la camiseta que te identifica como parte del Team Cristo. Pues ¿qué en Cristo? Regresa a las bases. Seguimos creyendo firmemente. ¿Qué necesitamos? Hay una alabanza, ¿verdad?, que dice, mi trabajo es creer. Sí, pues mi trabajo es creer. Regresa a eso, que es lo básico. Y si mi trabajo es creer, pues cree. Y créele. Y luego dice, creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Oigan, ¿cómo no ser feliz? Y uno dice, me están dando la salvación por gracia. Y lo único que me pide es creer. Y si le creo, entonces le obedezco. Y si le creo, entonces permanezco fiel. ¿Por qué? ¿Porque ya soy bueno? No, porque su Santo Espíritu está actuando en mí. Pero si no dejo actuar a su Santo Espíritu, sino a mi santa voluntad, pues entonces estoy siendo rebelde y estoy siendo desobediente. Pero sí, les digo, eso no quiere decir que vivamos de manera licenciosa, como hay también otra herejía de decir, pues si ya soy salvo le doy rienda suelta, lo que sea. No, Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. Por eso en el versículo 7 y 8 del capítulo 3 nos dice que estando nuevamente la Trinidad completa,
Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. ¿Se acuerdan lo que dijo María en las bodas de Caná? ¿Sí? Dice, hagan lo que Él dice. Acá nos dice lo mismo el autor de Hebreos. Hagan lo que el Espíritu Santo dice. ¿Y qué me va a decir? ¿Que me pierda? No. ¿Qué me va a decir? ¿Que me aleje? No. ¿Qué me va a decir? ¿Que escuche herejías? No. Me da el don de discernimiento para poder quitar el trigo y botar la paja. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Hagan lo que el Espíritu Santo dice. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Por eso me encanta esta versión, ¿eh? Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. ¿Dónde estaban poniendo a prueba a Dios? ¿Y qué nos dice el autor o la autora de Hebreos? Así de clarito en esta traducción al lenguaje actual. Les reitero, no sean tercos como aquellos que no quisieron obedecerlo. Más claro ni el agua, ¿verdad? Nos quiere contentos, creyendo firmemente y escuchando al Espíritu Santo. 3 cosas. Dice, bueno, pocas enseñanzas hay que agregar sobre la prominencia de Jesús. El Dios encarnado, en Él hay salvación y es superior. Y en Hebreos 13, 12 y 14 dice todavía, fíjense, igual, así de clarito. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe de animar a otro a seguir confiando. ¿Se dan cuenta? Como que dice uno, me hubiera puesto casco, ¿verdad? Porque las pedras están bárbaras. Sí, nos anima a seguir confiando y hablar a otro para que siga confiando. Ahí está el plan de salvación, a través de la locura de la predicación. Y dice la consecuencia, así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguimos siendo sus compañeros siempre. Fíjense qué hermoso. Nos dice Jesús que somos sus amigos. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y ahora nos dice que somos sus compañeros. ¿Y qué es un compañero? ¿Qué es un compañero? Alguien que es de mi mismo equipo, alguien que tiene los mismos deseos. Es más, alguien que si está sufriendo, yo sufro con él. Que si es agredido, yo le brinco por él. ¿Sí? ¿Sí me explico? No estoy hablando de violencia, sino estoy hablando de rendirnos juntos a Cristo, como compañeros. Está hermosa la palabra. Así que qué gran bendición ser llamados por el Señor amigos y ahora compañeros. Y nos vamos a la parte final del sermón, que es la inicial de estos 3 capítulos. Perdón que la dejé al final, pero así sucede siempre en los conciertos, ¿verdad? El que cierra el concierto es lo más fuerte. 3 versículos en donde está toda la gloria de Dios encarnado, de Cristo Jesús. Así que me regreso. El Hijo de Dios y su supremacía sobre todo. Dice, hace mucho tiempo, es capítulo 1, versículos del 1 al 3. Los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados y lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo. ¿Cómo se comunicaba antes? A través de sueños, a través de visiones, a través de palabras, ¿sí? ¿Y qué resultado dio con el pueblo? Rebeldía. Entonces dijo, oigan, ya le busqué que me conocieran, ya le busqué que se arrepintieran, ya le busqué que pidieran perdón de rodillas ante el Dios por su infidelidad y por su idolatría. Y no. Entonces, pues mando al mejor, al mayor,
al principal, al supremo, porque todo lo anterior no puede alcanzar lo que Él es. Así que es la revelación. Y otra vez vemos herejías, ¿verdad? Que dicen ahora, hay comunidades que dicen, tuve una revelación personal, se me apareció Dios, me entregó tal cosa, pero ya se me perdió. ¿Sí? Y no, la revelación final, suprema, mayor de Dios es Cristo. Son la misma sustancia, son la misma esencia. ¿Cómo puedo conocer al Padre? Conociendo al Hijo. Conociendo al Hijo. Sí, entonces es la revelación mayor, porque por medio de Él Dios creó el universo. Así que le está diciendo que es la revelación mayor, que es el Verbo divino y que es el soberano, porque dice, y lo hizo dueño de todas las cosas. Así que es la revelación, es el Verbo de Dios y es el soberano sobre todo el universo. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza del Padre. El Hijo de Dios es igual en todo al Padre. ¿Se imaginan el impacto? Yo lo pasé al final, pero así empieza la carta. Duro, seco y a la cara, como dice el Paz. No duden, el Hijo es en todo igual al Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Así que no solamente es el creador, sino también el sustentador del universo completo. El Hijo de Dios logró que nos perdonara nuestro pecado, así que es nuestro Salvador. Y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre, en igualdad. Y después le suelta lo de los ángeles. Pero después de esta porción del Evangelio que nos dice todo lo que es Cristo, heredero, salvador, soberano, sustentador, verbo de vida. ¿Se acuerdan que decíamos que había continuidad con los nombres? Todo esto y mucho más es Cristo Jesús. Este es a quien adoramos. Este es de quien vamos a conocer más este año. Este es a quien debemos postrarnos. Es Cristo Jesús. Yo les pongo un desafío muy práctico, mis queridos hermanos. Que se nos note en cada momento de nuestra vida, en cada actuar, en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, que somos cristianos. Que se nos note como se les puede notar a quien trae el gorro, la playera, la chamarra y el pants completo del equipo al que le va, de qué equipo somos, a quién pertenecemos, a quién amamos, a quién adoramos y quién es la máxima y mayor revelación de Dios. Quiero conocer al Padre Celestial, me acerco a Cristo. Ese es nuestro desafío, no de este sermón, de todo el año. Conozcámosle, amémosle más, adorémosle más, enamorémonos más de quién es y pongamos nuestra vida a sus pies. Que todo lo que nos ocurra, que todo lo que nos pase, que todo lo que venga, sea vivirlo en la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Le entramos este año? ¿Le entramos este año? Que así sea, mis queridos hermanos, que así sea. Oremos. Señor mi Dios, Padre bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra inspirada. Podemos no conocer quién la escribió, podemos conocer poco sobre los destinatarios, Padre, pero también podemos saber que es tu palabra inspirada, que hay tanta enseñanza en ella, tanta doctrina, que nos postramos ante ti, maravillados, Padre, por tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que nos hables hoy y durante todo este año y que seas con nosotros en cada momento, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nos despedimos con nuestro texto lema y una oración. Todavía, sí, último mes del año eclesiástico.
Vamos a ir parejos con Lorel. El año eclesiástico lo empezamos en febrero. ¿Vale? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4. Oremos. Cantemos. El día más grande de la historia, el rescató y la muerte derrotó. Cantenlo que Cristo vive. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Grítenlo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Amén. Gloria a Dios.